anarquista de Valencia. Ahora va a empezar la mesa redonda sobre migraciones. Tenemos con nosotros a Ainhoa y a Eduardo, que han venido desde muy lejos, entrando con el tema de las migraciones y tal, para venir a esta mesa redonda en la cual se van a presentar los libros Paremos los vuelos, de Cambalache, ¿Qué hacemos con las fronteras?, de la editorial ACAL, y Dejadnos crecer, publicado por Virus. La muestra, como ya sabéis, es un evento que se organiza cada año de manera autogestionada. Todos los actos que se hacen son gratuitos, pero al finalizar el acto pasaremos un bote para que podáis dar aportaciones para los gastos que supone la muestra, ¿no? Sobre todo pues van para los que vienen a presentar los libros, para pagar los viajes y eso. Y nada, sin más preámbulos, doy entrada aquí a la compañera Rosario de la campaña Peltancament del CIES, que introduirá un poco la mesa redonda. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos aquí con Eduardo Romero y con Ainhoa, que nos van a presentar Paremos los vuelos y Dejadnos crecer. Paremos los vuelos, participaron los dos en la edición del libro. Eduardo Romero es escritor, activista y uno de los socios fundadores de la asociación Cambalache, que en sus 13 años de existencia se ha convertido en uno de los espacios de trabajo político más activos de Oviedo. Hace unos años, Eduardo empezó a escribir sobre inmigración, primero desde la política migratoria, con el libro El Plan África y la Inmigración, ¿Quién invade a quién?, dedicado a contrarrestar la propaganda de una invasión de cayucos. Desde entonces escribió otros ensayos y relatos literarios desde el punto de vista de la política migratoria en las fronteras exteriores. Uno de ellos dio pie a la campaña Nadie sobra en una crisis. Participa en la iniciativa asturiana Ruta contra el racismo y la represión. Entre sus libros más destacados encontramos Un deseo apasionado de trabajo más barato y servicial, Migraciones, fronteras y capitalismo, del año 2010, A la vuelta de la esquina, Relatos de racismo y represión, en 2008, ¿Quién invade a quién?, El Plan África y la Inmigración, en 2007, Si vis pasquem, Repensar el antimilitarismo en la época de la guerra permanente, en 2012. Y por otro lado, Ainhoa es de Euskal Herria, actualmente vive en Barcelona, es maestra y educadora social y es coautora de los libros Dejadnos crecer y Paremos los vuelos, como les decía al principio. Formó parte de dos asociaciones que actualmente ya no están, que fueron la asociación La Chavalería y la asociación Drari, que en árabe quiere decir la chavalería. Su activismo está vinculado a los menores migrantes no acompañados. Y preocupada por esta realidad, al hacer el seguimiento de estas niñas y estos niños que llegaban aquí sin compañía ninguna, se da cuenta que muchas de estas personitas acaban en los CIES, acaban en los centros de internamiento de extranjeros, donde muchas veces nos encontramos con menores. Entonces, a partir de ahora doy la palabra a Eduardo y luego continuará Ainhoa, ¿no? Eso es. Un momento, antes de empezar, se oye bien, ¿no? Me imagino, desde el fondo también, desde la barra. Vale, de acuerdo. Bueno, podríamos. Hay posibilidades de amplificar si en algún momento hay problemas de audición. Ya está. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la muestra de Joventut Anarquista. Antes estaba ahí con Lluís bromeando con la camiseta que tengo debajo de la muestra de hace 10 años, que era... porque sí que de Cambalache ya hemos estado por aquí, pues eso, desde más o menos hace una década, cuando existía la librería Sahiri ahí en el barrio del Cármenes, ¿no? Pues en diferentes presentaciones y debates de la muestra, así que estamos ahí como muy contentas también de poder volver a estar aquí, conocer Lorta y también, digamos, utilizar la excusa de nuestra presencia para seguir tejiendo ahí coordinaciones, tanto con la gente que organizáis la muestra como con la campaña por el cierre de los CIE de Valencia, que es uno de los nodos, digamos, de la campaña estatal por el cierre de los CIE, que tiene más actividad y más
peso, digamos, dentro de la campaña, ¿no? Y con quienes colaboramos de forma bastante fluida a lo largo de todo el año. De hecho, creo que el encuentro estatal de este año va a ser aquí en el otoño, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos habéis hecho una propuesta un poco dura. Esto de estar 4 horas hablando de política migratoria, desde las 5 ahí en medio del... Imaginaba yo un calor que no es tan terrible, hasta las 9, y dudábamos un poco de cómo hacer esto. Entonces, después de darle unas cuantas vueltas ahí a Ainhoa y yo, hemos pensado que vamos a dividir la tarde como en 2 partes. En esta primera parte yo voy a hacer una intervención que no va a ser corta, sobre política migratoria así en su conjunto, es decir, los libros que se presentan van a ser la excusa para hablar sobre política migratoria. Los libros que se presentan hoy son algunos de los textos que hemos hecho, pero no vamos a ir presentando libro por libro, sino que yo voy a hacer una charla sobre política migratoria, sobre todo basada en el esquema que he ido repartiendo por ahí, y que quienes no tengáis copias todavía en la mesa ahí de los libros, he dejado las copias que quedaban. A partir de esa intervención y de ese esquema, os proponemos que tengamos un espacio de debate, y cuando ese espacio de debate se agote, o decidamos que lo terminamos, haremos un pequeño descanso. Y después del descanso retomaremos, ahora sí de forma específica, con la presentación del libro Dejarnos crecer, porque pensamos que este marco general de política migratoria nos permitirá contextualizar el lugar concreto de los menores migrantes y de los centros de menores, para poder tratarlo de forma específica en esa segunda parte, de lo que se encargará Ainhoa de introducir, y entonces habrá un segundo debate y ahí cerraríamos la tarde. Esa es la propuesta que os hacemos. Bueno, entonces voy a comenzar con esa explicación de nuestro recorrido de análisis de la política migratoria, más o menos desde la perspectiva del esquema que os he propuesto. Querría empezar diciendo que la manera en que tenemos de analizar la política migratoria por parte de los colectivos que formamos parte de la campaña, creo que de alguna forma lo que pretende es hacer justo lo contrario de lo que hace la mirada televisiva de la política migratoria. La mirada televisiva de las migraciones es una mirada que descontextualiza radicalmente el proceso de las migraciones, y cuando se nos presenta a un migrante o a una migrante encaramados a una valla en Ceuta o en Melilla, o en un cayuco en el estrecho o camino de Canarias, lo que se hace es presentarnos a una especie de aparición súbita que no tiene pasado y probablemente tampoco tiene futuro. Es, digamos, un hecho radicalmente descontextualizado. Y lo que tratamos de hacer con nuestros textos, charlas y espacios de formación en torno a las migraciones, como digo, es justamente lo contrario, es intentar con medios mucho más humildes que la televisión, tratar de recontextualizar los procesos migratorios. Hay un sociólogo argelino que se llama Abdelmalek Sayad, que analizó las migraciones desde Argelia a Francia a lo largo del siglo XX, y que hablaba de que para estudiar las migraciones es siempre necesario tener un pie o un ojo en el lugar de origen y otro en el lugar de destino, que no se puede hablar de inmigración sin hablar también de emigración. Y podríamos incluso añadir, respecto a lo que decía Sayad, que en los últimos tiempos, cuando las migraciones a veces duran años, no solo hay que tener un ojo en el lugar de origen y otro en el de destino, sino que también hay que analizar lo que supone el tránsito migratorio para muchas mujeres y muchos hombres migrantes, que pueden tardar años desde su salida del lugar de origen hasta llegar al destino que han escogido o al que se han visto empujados a llegar, ¿no? Por eso, claro, analizar la política migratoria nos exige, en primer lugar, entonces, hablar de qué está pasando en los lugares de origen de la población migrante, para romper con esta idea de que hay una especie de efecto llamada que provoca las migraciones, y poner en el centro del análisis lo que más bien es un efecto huida de lugares en los que se imposibilita la vida de las personas que deciden
marcharse a otro lugar a buscarse la vida, ¿no? Entonces, para ello tendríamos que hablar de cuáles son las condiciones sociales, económicas, ecológicas, políticas de los lugares, digamos, que de alguna manera están expulsando migrantes, en este caso hacia Europa. Y no solo hacia Europa, porque nos venden la moto de que las migraciones, por ejemplo, desde África hacia Europa son numerosísimas y nos hablan de grandes avalanchas, cuando en realidad las migraciones hacia Europa son solamente la punta del iceberg. Y las grandes migraciones son las migraciones internas, son las migraciones desde el mundo rural al mundo urbano, son las migraciones desde zonas, por ejemplo en África, donde el desierto está avanzando de manera acelerada hacia zonas más húmedas. Hay desplazamientos de millones de personas que, por supuesto, pasan desapercibidas a esa mirada televisiva de las migraciones, y lo único que hay es una constante avalancha, eso sí, de imágenes, de noticias que nos hablan de un peligro de invasión desde el sur. Y hablar de las condiciones sociales, económicas, ecológicas que se están produciendo en los lugares de origen es hablar de un sistema capitalista y de un modelo desarrollista que está produciendo la expulsión de personas de sus territorios, porque al fin y al cabo el capital necesita vaciar determinados territorios de personas para poder llevar a cabo sus negocios, ¿no? Y eso, por ejemplo, en el caso africano, se expresa pues en el desplazamiento forzado de cientos y de millones de personas, también, por ejemplo, en América Latina, en países como Colombia, ¿no?, con tantos y tantas desplazadas, para introducir, pues, desde monocultivos de exportación hasta grandes iniciativas de producción energética que requieren la desaparición de las poblaciones que ocupan el territorio, y bueno, tantas otras cosas que ahora no da tiempo en esta charla a tratar de forma exhaustiva, pero que de alguna manera podéis compartir con nosotras por los diferentes ámbitos de militancia que seguro que tenéis vinculados por ejemplo, a la soberanía alimentaria de los pueblos, pues que suponen un continuo desplazamiento forzado de la gente, ¿no? Y empiezo diciendo esto porque en algunos momentos yo creo que los movimientos sociales antirracistas han caído o hemos caído en una especie de fascinación por las migraciones, en una especie de elogio de la fuga, elogio de la huida, incluso una invención del migrante como sujeto político destinado a revolucionar Europa, ¿no? Cuando en realidad yo creo que podemos afirmar que no tenemos por qué sentirnos tan fascinados por las migraciones, en el sentido de que analizar las migraciones desde una perspectiva anticapitalista exige también analizar la movilidad en el capitalismo en su conjunto. Y cuando hablamos de la movilidad, hacer una crítica de la movilidad en el capitalismo significa entender, por ejemplo, dos figuras opuestas pero muy explicativas de lo que son las fronteras y la movilidad: la figura del migrante y la figura del turista. 900 y pico millones de turistas se desplazan libremente a lo largo del planeta cada año. 65 millones de turistas han visitado el Estado español en el año 2014, y eso es una celebración para el gobierno y los empresarios de turno, y sin embargo los turistas cruzan fronteras, ven como las fronteras caen a su paso, mientras que los y las migrantes tienen que cruzar esas mismas fronteras, generalmente en la dirección contraria, pues saltando las vallas, recibiendo los pelotazos de goma o ahogándose en el mar, ¿no? De alguna manera el mundo que pretenderíamos dibujar desde una perspectiva anticapitalista es un mundo en el que paradójicamente se produciría el fin de las fronteras y sin embargo la reducción de la movilidad. La movilidad humana y de las mercancías es absolutamente insostenible desde un punto de vista ecológico y social, y eso lo podemos ejemplificar en datos como, por ejemplo, para desenmascarar la propaganda gubernamental que en el año 2006, en plena la llamada crisis de los cayucos, nos presentaba a las Islas Canarias como un lugar atestado de migrantes, como una especie de avalancha de migrantes africanos, y por ejemplo un consejero del gobierno canario decía que si no se generaba una zona de prosperidad en África nos invaden, y esto es literal, 20 millones de africanos. Eso decía un consejero del gobierno canario. Bueno, en Canarias en el año 2006, año en el que más migrantes llegaron a las islas,
llegaron 31.000 migrantes clandestinos. En el mismo periodo de tiempo, en el año 2006, visitaron Canarias 9,5 millones de turistas. 9,5 millones de turistas que efectivamente son una amenaza a los ecosistemas canarios, a una sociedad desarticulada por el turismo masivo. Y sin embargo, lo que se nos presentaba por la tele y por la propaganda gubernamental y política era que 31.000 inmigrantes era un problema demográfico para Canarias, y nos los imaginábamos ahí todos apretados sin que pudiese entrar una persona más en las islas, ¿no? Cuando efectivamente estaban hacinados en centros de internamiento, pero no porque no hubiese lugar en el territorio para ellos, sino porque se les encerraba en los CIE, ¿no? En todo caso, como idea así central de esta parte, querría decir esta, ¿no? No fascinarnos por la movilidad, sino hacer una crítica de la movilidad en el capitalismo, en el que turismo y migraciones son dos extremos o dos caras de la misma moneda, y que debemos ser capaces de dibujar un mundo en el que a la vez estemos por el fin de las fronteras y también por la restricción de la movilidad, porque la gente tenga derecho también a quedarse en su propia casa. El derecho a la inmovilidad forma parte del derecho a la movilidad. Y el derecho a la inmovilidad tiene que ser sinónimo de soberanía alimentaria, autonomía energética, soberanía política, el fin de la violencia a lo largo y ancho del planeta contra las mujeres que se desplazan forzadamente debido a esta violencia, etcétera, ¿no? Sobre este terreno de qué está pasando en los lugares de origen y qué pasa con el asunto de la movilidad en el capitalismo, querría añadir alguna idea más, y es que ya más concreta en el Estado español, y es que la inmigración, además de tener que reubicarla en estas coordenadas que os estoy tratando de transmitir, habría que analizar que la política migratoria del Estado español en el ámbito, digamos, exterior ha sido también la utilización de la lucha contra la inmigración ilegal para hacer otras cosas que nada tienen que ver con la política migratoria. Y el 2006 y la crisis de los cayucos nos permite recoger un ejemplo de esto, porque si recordáis, aparte de utilizar la supuesta avalancha de migrantes por la frontera sur como excusa para generar un enemigo externo, un peligro que viene del sur, discursos islamófobos, discursos racistas, etcétera, también lo que se ha hecho es utilizar la cooperación al desarrollo o la supuesta lucha contra la inmigración ilegal para hacer otras cosas. Cuando se produjo la crisis de los cayucos, salió el gobierno del PSOE, Zapatero en aquel momento, aprobando un plan que se llamaba el Plan África, y escuchabas a María Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta del gobierno, y casi te daban ganas de aplaudirla, porque lo que hacía era decir que se iban a desarrollar planes de apoyo a las comunidades de origen de las personas migrantes para que no tuviesen que cruzar el océano, y de alguna manera fomentar pues algo así como el derecho a la permanencia. Y sin embargo, luego leías ese Plan África aprobado bajo una especie de halo humanitario, y te encontrabas con que uno de sus objetivos principales, y cito casi textualmente, era defender los intereses de las empresas españolas de hidrocarburos, especialmente en el Golfo de Guinea, o defender la seguridad energética de España en territorios como el Golfo de Guinea. Hay documentos de las fundaciones del PP y del PSOE que dicen explícitamente que una de las cuestiones principales que debe garantizar el Estado español y por medios diplomáticos, económicos, comerciales, pero también militares, es el tránsito libre e ininterrumpido de gas y petróleo para que podamos seguir consumiendo ingentes cantidades de energía en las sociedades sobredesarrolladas. Bueno, podríamos poner un ejemplo a través del Plan África de todos aquellos escenarios catastróficos en los que los intereses del Estado español y de la Unión Europea ponen en jaque la posibilidad de la sostenibilidad de la vida, pues en lugares vinculados al petróleo y el gas, como puede ser el delta del Níger en Nigeria, pero como puede ser también sociedades de comunidades de pescadores en toda la costa africana. Muchos de los manteros que recorren las calles de nuestras ciudades son senegaleses que se dedicaban antes a la pesca en la costa senegalesa, y que desde que los grandes barcos europeos y de otras nacionalidades, que son como grandes ciudades que permanecen día y noche en alta mar y que
destrozan los suelos marinos con sus prácticas pesqueras y demás, han imposibilitado a esas comunidades su supervivencia y han utilizado el mismo cayuco para cruzar a Europa y acaban vendiendo discos y perseguidos por la Policía Nacional y local por las ciudades del Estado español, ¿no? Pero del mismo modo podríamos hablar de otros escenarios como el escenario somalí, en el que últimamente, cuando se está hablando de las tragedias en el Mediterráneo, mucha gente que muere en esas tragedias huye de países como Somalia, en el que las potencias mundiales han robado directamente sus recursos pesqueros y además han convertido las costas somalíes en un vertedero de contenedores con productos tóxicos, químicos y demás, que afloran a la superficie, por ejemplo, cuando se produjo el tsunami en el Índico, y producen enfermedades a toda la población de la costa, a la que encima se la llama pirata, por tratar de combatir a quienes les están esquilmando todos sus recursos, ¿no? Bueno, los ejemplos sobre este asunto podrían ser cientos o miles, ¿no? Pero me gustaría como fijar esta idea de que el gobierno español, a través de la excusa de luchar contra la inmigración ilegal, lo que ha hecho es desarrollar políticas que vamos a decir neocoloniales en países de África subsahariana, en esa guerra de posiciones por los recursos, en un momento en el que el capitalismo, la crisis del capitalismo actual revela también la lucha por recursos cada vez más escasos, vinculados sobre todo al ámbito de la energía, pero también del agua, de la alimentación, etcétera, ¿no? Si queréis, luego en el debate podemos profundizar más en este asunto. Ahora quiero dar un salto para hablar de la política migratoria dentro de las fronteras del Estado español. Creo que la política exterior es más conocida y podemos hablar de las múltiples violencias que se producen en la frontera a través de los casos que digamos que se han ido desgranando, que han producido decenas de miles de personas muertas, tanto en las aguas del Mediterráneo y en el Atlántico, como también en el desierto, por la política de externalización de fronteras que hace que se convierta a los países norteafricanos en una especie de gendarmes de Europa, que tienen cárceles encubiertas para encerrar a migrantes, o que devuelven a los y las migrantes sin agua y sin comida al desierto. Pero me parece prefiero ahora centrarme en qué está pasando dentro del territorio español, que completaría lo que es la política migratoria, ¿no? Hay una política migratoria exterior y hay una política migratoria para la gente que entra dentro del territorio. Y para empezar, pensar en lo que sucede dentro del territorio y pensar los datos de la política migratoria en estos últimos años, creo que nos debería llevar a plantearnos que algunas metáforas o algunos discursos que hemos utilizado también desde los movimientos antagonistas sobre las migraciones explican parte de la política migratoria del Estado español, pero no la explican del todo. Por ejemplo, hemos hablado mucho de la fortaleza europea como una forma de revelar cuál es el contenido de la política migratoria española. Y efectivamente, la metáfora de la fortaleza europea nos sirve para pensar en los niveles de violencia que se producen en la frontera exterior. Pero en el año 2000 había 1 millón de migrantes en el Estado español, y en el año 2007-2008 había más de 6 millones. Es decir, que en los primeros 7-8 años del siglo XXI al Estado español llegaron, en términos relativos, más migrantes que a cualquier otro país del planeta, y en términos absolutos es el segundo país al que más migraciones llegaron después de Estados Unidos. Por lo tanto, o la fortaleza europea no estaba funcionando bien, o la política migratoria del Estado español no era una política de cierre de fronteras. Por mucho que incluso el propio Ministerio del Interior y el Gobierno a veces tuviesen un discurso duro de que estaban controlando las fronteras frente a la inmigración clandestina. O si estaban haciéndolo así, en sus propios términos, se les han colado 5 millones de personas en 7 u 8 años. Por lo tanto, habría que empezar pensando que quizás no es eso lo que ha sucedido exactamente. Y para analizar en profundidad lo que es la política migratoria española, os hago una invitación a olvidarnos por un momento de estos últimos años en el Estado español y romper con la idea de que todos los procesos sociales y políticos son novedosos, porque en este mundo en el que parece que no hay memoria y no hay pasado, pues todo parece nuevo, y la política migratoria española parece también una novedad.
Y entonces os invito a hacer un pequeño recorrido histórico por algunos ejemplos de qué ha pasado con las migraciones en el capitalismo, que nos permita dotarnos de algunas herramientas para analizar la política migratoria del Estado español aquí y ahora. Entonces, para hacer ese pequeño recorrido, que no va a ser exhaustivo, sino de algunos ejemplos, os propongo que pensemos en primer lugar en las migraciones irlandesas en la segunda mitad del siglo XIX. Las migraciones irlandesas que son analizadas no sé si es el clásico de los clásicos, por Marx en el Capital. Marx es un autor a veces muy demonizado en ámbitos libertarios, pero es un revolucionario más, a ver, sí. No sé, nadie puede ser más revolucionario de lo que su propio tiempo en el que vive le permite. Bueno, pues el caso es que en algunos pasajes del Capital Marx hace un análisis de las migraciones irlandesas en la segunda mitad del siglo XIX que me parece muy adecuado para recoger argumentos que rompen con esta idea de España no es de chicle, aquí hay que frenar la invasión, aquí cabemos los que cabemos y tonterías similares, ¿no? Porque precisamente Marx lo que hace es polemizar con Malthus, hablando del funcionamiento de la demografía en el capitalismo, ¿no? Y plantea que es necesario relacionar la demografía con las condiciones sociales, políticas, económicas específicas de cada momento concreto, ¿no? Y para eso pone el ejemplo de Irlanda. Y dice, Irlanda ha perdido más de 1 millón de personas que se han muerto de hambre. Cientos de miles de irlandeses e irlandesas han emigrado a las ciudades británicas que están en proceso de industrialización acelerada y que necesitan fuerza de trabajo migrante. Y más de 1 millón de irlandeses e irlandesas han cruzado el océano como migrantes a América del Norte. Y dice Marx, ya solo quedan 3,5 millones de irlandeses en la isla. Y sin embargo, desde el punto de vista del capital, todavía hay demasiados irlandeses en Irlanda. ¿Por qué? Porque la isla se está vaciando de gente, pero el proyecto británico en Irlanda es convertir la isla en un pasto para el ganado que alimente a la población británica en crecimiento en medio de la industrialización. Y para eso no hace falta que haya mucha gente, sino que la gente campesina sobre todo molesta para poder, digamos, construir esas grandes extensiones de terreno donde se produzca el ganado para favorecer la economía británica. Y por tanto lo que hay que hacer es vaciar la isla de gente para que emigre o para que se muera de hambre, que es lo que estaban haciendo, ¿no? Y sin embargo, visto desde el otro lado, desde las ciudades británicas, los cientos de miles de irlandeses y irlandesas que acudían eran todavía demasiado pocos, porque el proceso de industrialización era tan acelerado que hacía falta reclutar a la población de las zonas rurales británicas que emigraban a la ciudad, y hacía falta también reclutar una población abundante de migrantes irlandeses y de irlandesas para explotarles en condiciones todavía peores que a la población que había migrado desde las ciudades inglesas, desde el campo inglés, y para además generar pues como un mercado laboral segmentado en el que la población migrante era como una segunda categoría, una subclase, e incluso para generar enfrentamientos entre unos y otros en su competencia por salarios cada vez más miserables, ¿no? Bueno, como veis, entonces la dinámica del capital es generar vaciamiento de territorios en un lugar para determinadas políticas y abundancia de personas en otro lugar para ponerlas en juego en el mercado de trabajo en un momento de crecimiento económico brutal, ¿no? Podríamos poner un montón de ejemplos más, por ejemplo, del periodo de entreguerras, de cómo Francia, que es un país con unas pues tasas de natalidad tradicionalmente muy bajas y con un mercado de trabajo que siempre ha necesitado reclutar personas migrantes del exterior. Entonces el periodo de entreguerras es un periodo también muy útil para ver cómo se producen estas dinámicas de reclutamiento en momentos de auge y expulsión en momentos de crisis. Pero voy a saltarme ese periodo para poner un segundo y último ejemplo histórico, que es el que se produce en Europa en el año 1945, final de la Segunda Guerra Mundial. Nos han vendido la moto de que la crisis del año 29, la Gran Depresión de los años 30, con la que tanto se compara la crisis actual, pues la solución fue la socialdemocracia keynesiana, que sacó a las grandes potencias de la crisis, ¿no? Pero cuando se hace esa lectura se olvida que la verdadera salida de la crisis de los años 30 fue la Segunda Guerra Mundial.
la destrucción masiva de personas, de capital excedente, fue la condición previa para instaurar un nuevo momento de acumulación capitalista, que fueron los llamados 30 gloriosos, que es el periodo desde el año 45 hasta los años 70, en el que vuelve a haber una crisis económica mundial, ¿no? Como ves, es importante señalar esto, ¿no? El capitalismo que necesita una destrucción masiva de personas y mercancías, infraestructuras, para generar ese nuevo momento de acumulación. Pero el caso es que en el año 45 se dan las perspectivas para este nuevo proceso de crecimiento en Europa. Y, sin embargo, millones de europeos y de europeas han muerto en la guerra y mucha gente ha quedado incapacitada para este proceso de reconstrucción capitalista. Y el general de Gaulle, en Francia, en el 45, hace un famoso discurso en el que le pide a las mujeres francesas, encarecidamente, que tengan 11 millones de hermosos bebés. Les dice. Y las mujeres francesas, tal y como dice María Rosa Dalla Costa, una feminista italiana muy interesante, que tiene, por ejemplo, un libro que se llama Dinero, perlas y flores en la reproducción feminista, las mujeres francesas no están dispuestas a tener 11 millones de bebés, porque por luchas más o menos explícitamente feministas han desarrollado iniciativas para el control de la natalidad, y ante lo que ha sido la experiencia de las dos guerras mundiales en las décadas precedentes, no están dispuestas a tener una larga prole de hijos y de hijas para la fábrica europea o para la guerra que estaría por venir, ¿no? Y incluso aunque hubiesen tenido todos esos bebés, no hubiesen trabajado esos bebés en el año 48, en el 52, en el 57, ¿no? Entonces la Europa occidental se encontraba con el problema de que tenía una perspectiva de crecimiento económico y no tenía una fuerza de trabajo para poner en juego para ese momento de desarrollo. Tuvo que inventar una fuerza de trabajo barata y servil, igual que las ciudades británicas en el siglo XIX se habían inventado la fuerza de trabajo migrante de los irlandeses y las irlandesas. ¿De dónde se la inventó Europa occidental? Pues fueron los migrantes y las migrantes de Portugal, del Estado español, de Italia, de Grecia, de Turquía y de las colonias y excolonias británicas y francesas, los que afluyeron por millones a Alemania, a Suiza, a Bélgica, a Francia, a Gran Bretaña, para ser esa fuerza de trabajo barata. Y autoras como María Rosa Dalla Costa o como John Berger, en un libro también que se llama Un séptimo hombre, analizan cómo toda esa población del sur de Europa y de las colonias británicas y francesas pues fueron una también subclase de migrantes que contribuyeron de forma esencial al crecimiento europeo de esos 30 años, pero desde luego siempre en una situación de subordinación respecto a la clase obrera autóctona. Y cómo cuando se construye el relato sobre el estado de bienestar en la Europa occidental y demás, se olvida tanto toda esa población migrante que curraba en condiciones de suma explotación. En el libro de ¿Qué hacemos con las fronteras?, que hacemos algunos textos así como de pequeños fragmentos, escribíamos este textito. 4 mujeres comparten un cuartucho minúsculo y frío en el último piso de un edificio. Una bombilla colgada de una percha concede una tenue luz a la estancia. Si siguiéramos el cable, podríamos comprobar que la corriente está enganchada clandestinamente al piso de uno de los vecinos del edificio. No hay baño dentro de esta casa, ni agua corriente. Al otro lado de la puerta hay un váter en medio de una especie de pasillo que comunica con una escalera. Las 4 mujeres cenan encima de la cama, pues en la habitación no hay espacio para una mesa. Una pequeña cocina y 2 colchones apoyados en una pared húmeda y desconchada son el resto del mobiliario. La conversación es alegre, casi festiva. Si guardamos silencio por un momento, podremos escuchar cómo una de las mujeres explica al resto, parecen recién llegadas, detalles de la vida de esta ciudad. En 1968 había más de 600.000 personas de nacionalidad española censadas en Francia, casi la mitad mujeres. Una buena parte de ellas trabajaban en esa época en el servicio doméstico, principalmente en París. Eran alojadas en la Chambre de Bonne, la Chambra, una habitación de servicio miserable, pero que dotaba a las mujeres de más independencia que la habitación de servicio que en España solía formar parte de la propia vivienda de la familia empleadora. De ese modo el trabajo no tenía límites ni horarios. Muchas de las españolas empleadas del hogar en París habían emigrado solas, en busca de autonomía, libertad y ascenso social. Las chambras engrasaban las cadenas migratorias y la solidaridad entre mujeres. Acabamos de presenciar la escena en la que 3
jóvenes llegan a París y son acogidas en esa primera noche y durante varias semanas más por una amiga pionera de este periplo migratorio. Bueno, la experiencia de las mujeres domésticas del Estado español en Francia y concretamente en París sería un ejemplo de este momento histórico en el que cientos de miles, millones de migrantes se ponen en juego para el momento de crecimiento europeo. Bueno, pues con estos ejemplos que os he puesto podemos dar el salto ahora y pensar en las migraciones en el Estado español para el momento de auge económico que se produjo entre el año 94 y el año 2007. En el año 94 había un 24% de paro en el Estado español. Se ha superado en este momento, pero era una tasa de paro súper fuerte, ¿no? Y cuando se habla del momento de crecimiento, se habla mucho de la burbuja especulativa, de la burbuja inmobiliaria y demás, pero se habla poco de una cifra que me parece bastante espectacular, que es que en el año 94 había 12 millones de personas asalariadas en el Estado español, más la economía sumergida, y 13 años después, en el año 2007, había 20 millones de personas asalariadas. O sea, se produjo un salto, una incorporación de 8 millones de personas a la relación salarial, que es la relación genuinamente capitalista, y por tanto, aunque todos los aspectos especulativos del crecimiento de la economía española son ciertos, también es cierto que se puso en juego a millones de personas explotadas, digamos, en la relación salarial para acrecentar los beneficios y el crecimiento económico de España. Y esto se habla menos de ello que de la parte, digamos, especulativa del proceso económico. ¿Cómo vamos? Porque me estoy alargando mucho. ¿Cómo vais? ¿Seguro? Bueno, pues en estos 13 años de crecimiento de la economía española podemos diferenciar dos periodos. Entre el año 94 y el año 2000-2001 se generan, vamos a decir en terminología capitalista, 4 millones de empleos. Y podríamos pensar, bueno, si había un 24% de paro, pues bajaría radicalmente la tasa de paro durante ese periodo. No fue así. Bajó la tasa de paro, sí, pero de forma lenta y moderada. ¿Dónde reclutó, digamos, el capital español a tantas personas para incorporarlas al mercado de trabajo? Pues en parte fue por este descenso de la tasa paulatina de paro, pero un factor determinante y explicativo de este primer periodo es que unas personas que en el año 94 figuraban en el INEM como personas inactivas se incorporan de forma acelerada al mercado de trabajo. No sé si se os ocurre quiénes son esas personas inactivas que en el año 94 no figuraban en el INEM en búsqueda de empleo. ¿Migrantes? No. Las mujeres autóctonas. Mujeres autóctonas que para las estadísticas oficiales son inactivas, aunque estén sosteniendo el 100% casi de todo el trabajo de cuidados, pero que a partir de la segunda mitad de los años 90 se incorporan de forma acelerada al mercado de trabajo. No es que las mujeres antes, obviamente, no estuviesen en el mercado de trabajo y también en la economía sumergida, además de sosteniendo los cuidados, pero estadísticamente, a partir de la segunda mitad de los años 90, se incorporan cientos de miles de mujeres autóctonas al mercado de trabajo español. Y este proceso es un proceso ambivalente, contradictorio, porque tiene que ver con luchas feministas por conquistar una autonomía económica frente al modelo de la familia fordista, en la que el varón es el que lleva el dinero y el control a través de la economía familiar. Pero digo que es un proceso ambivalente porque desde los propios feminismos se ha hablado de cómo digamos, algunos feminismos productivistas ponían en aquel momento demasiadas esperanzas en que eso iba a generar unos niveles de liberación de las mujeres y de autonomía a través del trabajo asalariado, que luego se comprobó que no fue así, por un lado porque las mujeres se incorporaron en muchas peores condiciones que los hombres, tanto de salarios como de penosidad de sus trabajos, precariedad y demás, como porque además, al no haber un reparto social de los cuidados, pues las mujeres que se incorporan al mercado de trabajo duplican o triplican su jornada laboral en el espacio del mercado de trabajo oficial y en los espacios de cuidados, ¿no? En todo caso, después del año 2000 o 2001, se vuelven a generar, sigo con la terminología del capital, 4,5 millones de empleos hasta el momento de advenimiento de la crisis. ¿De dónde salen esas reservas de fuerza de trabajo para reclutarlas para la economía española? Pues de que la tasa de paro sigue disminuyendo, pero lentamente, de que las mujeres autóctonas se siguen incorporando de forma acelerada al mercado de trabajo, pero sobre todo, en este segundo periodo, el factor explicativo principal es que
millones de mujeres y hombres migrantes llegan al territorio español y súbitamente permiten prácticamente el duplicamiento del sector de la construcción, que pasa de tener 1 millón y pico de empleos a más del doble. Permiten el crecimiento de todo el sector turístico, de servicios, hostelería y demás, la agricultura bajo plástico, que ya venía desde los años 90 pegando fuerte con la fuerza de trabajo migrante, sobre todo marroquí, en el sur del Estado español, y concretamente las mujeres migrantes, cientos de miles de ellas, pasan a ocupar el lugar de el llamado régimen especial de empleadas del hogar, un régimen especialmente precarizado. Empieza a aparecer abundantes estadísticas de mujeres migrantes en este régimen y otras muchas mujeres migrantes que trabajan en el sector de los cuidados en la economía sumergida porque no tienen un contrato. Estas mujeres migrantes digamos que pasan a sustituir parcialmente a las mujeres autóctonas que han sido empujadas al mercado de trabajo en otros sectores económicos, pasan a sustituir parcialmente a estas mujeres en el sector de los cuidados, ya que los hombres como grupos, digamos que nos desentendemos de lo que son los cuidados en esta sociedad, ¿no? Bueno, pues dicho esto, lo que os planteamos así como tesis principal del análisis de la política migratoria es que voy a hacerlo a través de un ejemplo de una película y de una novela que me gusta mucho citar, que es Las uvas de la ira, que es una novela de John Steinbeck del año 39, que narra cómo los migrantes en Estados Unidos se producen unas migraciones internas desde los estados del medio oeste americano, como por ejemplo Oklahoma, hacia California. Y podríamos hacer un paralelismo en cómo estos migrantes, que no están cruzando ninguna frontera internacional, pero que están siendo expulsados de sus territorios y se van hacia otros, en destartaladas furgonetas a través de la autopista, como nos narra la novela y la película, llegan a California pensando que se van a encontrar con el paraíso, que podríamos decir como si fuese el paraíso europeo de ahora, ¿no? Y se encuentran que su destino es ser miserables jornaleros y jornaleras viviendo en campamentos de autoconstrucción que se llaman Hoovervilles, y que tienen que desplazarse de un terreno a otro en busca de jornales en las grandes granjas californianas que recogen la fruta de temporada, ¿no? Y hay una imagen de la peli en la que en uno de estos Hoovervilles aparece un vehículo con el sheriff y un contratista que acuden a buscar trabajadores y trabajadoras. Y entonces todo el mundo se arremolina en torno al vehículo y entonces el contratista empieza a decirles que 40 millas más allá hay una granja que tiene la fruta ya madura y que necesita que necesita gente que vayan de su parte a recoger la fruta. Y entonces hay un migrante que le interpela y le dice: vale, pero ¿dónde está tu carnet de contratista? ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo vamos a trabajar cuando el día que haga mal tiempo y no se pueda recoger la fruta? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el contratista le dice que se calle, que le dice que es un agitador. Y el tipo insiste en reclamar sus derechos porque les han engañado varias veces y han desmontado el campamento para nada o para que les exploten en cualquier lugar, ¿no? Y entonces, una vez que le interpela varias veces, el contratista mira para el sheriff y le dice: este no es el tipo que estaba el otro día robando coches en el parking del pueblo. Y el sheriff se levanta y dice: efectivamente, este era el tipo, y saca la pistola y dice: quedas detenido. Bueno, no os cuento la novela, os la recomiendo, ni la peli, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Las uvas de la ira. Las uvas de la ira es una novela de John Steinbeck del año 39, que está basada en una serie de artículos periodísticos que él mismo hizo y que también están publicados, que se llama Los vagabundos de la cosecha. Steinbeck recorrió estos desplazamientos migrantes dentro de Estados Unidos junto a los migrantes para hacer estos reportajes periodísticos, y es interesante ver cómo funciona el racismo y el rol que juegan los migrantes cuando están migrando dentro del mismo país, cuando además son yanquis, son blancos y digamos no entra en juego ni las fronteras internacionales ni en principio la raza, ¿no? Pero cómo se produce una subclase de los Okies, que así se les llama,
con desprecio por parte de los californianos, ¿no? A ver que se me va el hilo ahí con este paréntesis. Vale, bueno, os decía que sucede este rol que juegan el sheriff y el contratista. Os los quería traer para acá para pensar en el Estado español en estos años y para deciros que lo que nos parece es que desde el Estado español la política migratoria parece que ha ido por un lado, y nos han hablado del control de las fronteras, y entonces se implementan una serie de mecanismos represivos que son las redadas racistas, los centros de internamiento y las deportaciones, y por otro lado está como la política económica, que parece no tener nada que ver con lo que es la política de extranjería. Y lo que tratamos con nuestro análisis es de volver a colocar al sheriff y al contratista en el mismo vehículo. Nos los han separado, los vamos a volver a juntar, porque nos interesa explicar qué papel ha jugado toda la política represiva migratoria. Tenemos millones de redadas racistas todos los años, ahí lo tenéis en el esquema, ¿no? Identificaciones racistas por parte de los cuerpos policiales a las personas migrantes. De esas millones de identificaciones racistas tienen como resultado, en el año 2013, que es el último dato que tenemos, que 50.000 personas acaban pasando por el calabozo por no tener papeles. Y de esas 50.000 personas que pasan por el calabozo por no tener papeles, 9.000 en esos datos de 2013 acaban pasando por un centro de internamiento de extranjeros. Y luego, como también veis en el esquema, unos cuantos miles de personas acaban siendo deportadas cada año en vuelos de deportación comerciales o especiales, o también a través de conducciones policiales en vehículo hacia Marruecos, o incluso barcos que salen con deportados hacia Argelia, concretamente. Bueno, digamos que, como si fuese un embudo, las millones de redadas racistas dan como resultado final entre 10 y 15.000 deportaciones todos los años. Bueno, toda esta serie de mecanismos nos los presentan como una forma de regular los flujos migratorios, pero hace un rato os he dicho que hay 5,5 millones o 6 millones de migrantes en el Estado español. Si nos colocamos en el lugar de la razón de Estado, podríamos pensar que 6 millones de inmigrantes menos 10 o 15.000 que son deportados y deportadas, pues desde el punto de vista del Estado, más o menos es lo mismo, ¿no? Eso no es una regulación de los flujos migratorios, es una deportación que supone la vulneración de los derechos, la violencia, la atrocidad contra 10 o 15.000 personas al año, pero desde el punto de vista del Estado eso no regula los flujos migratorios, eso tiene que estar ahí para otra cosa. Lo que nosotros decimos es que toda esta serie de mecanismos represivos son sobre todo mecanismos ejemplarizantes, que lo que interesa no es tanto producir por parte de la ley de extranjería migrantes expulsados y expulsadas, sino sobre todo producir migrantes amenazados y amenazadas de expulsión. Y por eso en el esquema que tenéis delante, en la derecha, aparecen todos estos mecanismos represivos vinculados a los CIES, las cárceles, los centros de menores, las redadas, las deportaciones, etcétera, pero en el centro del esquema aparece también todo un entramado burocrático administrativo que regula, que disciplina a la población migrante en función de su permiso de residencia vinculado a tener un contrato de trabajo. Y lo que ha funcionado, sobre todo en los años de auge económico, pero también ahora, es que toda esa regulación de los flujos migratorios a través de estos permisos de residencia vinculados a tener un empleo ha provocado que el nivel de sumisión de la población migrante a ejercer ese rol de fuerza de trabajo barata y servicial haya estado garantizado, porque toda la gente migrante tenía que comprar un contrato de trabajo para poder seguir en el país, o tenía que pagarse su propia seguridad social, incluso agradecer al empresario que le haga un contrato pagándose su propia seguridad social para poder mantener su tarjeta de residencia, o firmar un contrato pero luego hacer un trabajos mucho más penosos y en condiciones que nada tenían que ver con el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese sistema de permisos de residencia vinculado a tener un contrato de trabajo solo funciona como mecanismo disciplinador y de miedo si efectivamente el quedarse sin papeles es un problema para la gente. Y claro, quedarse sin papeles es un problema porque entras en el ciclo de las redadas, los CIES y las deportaciones. Y por eso decimos que el hecho de que 10.000 personas se vean definitivamente afectadas con su expulsión del Estado cada año provoca que otras cientos de miles o incluso millones piensen que en algún momento pueden ser ellas y ellos los que sufran esa deportación y por tanto agachen la cabeza y estén dispuestos a jugar ese papel de fuerza de trabajo barata y sumisa.
Así que, de esa manera, tratamos de conectar esa parte derecha, digamos, del esquema, que es la parte en la que más nos fijamos en la campaña por el cierre de los CIE, que es la parte más represiva, con los aspectos más laborales y sociales que aparecen en las otras partes del esquema. Que tengamos este análisis, que dice que la parte represiva es sobre todo un mecanismo ejemplarizante, no pretende relativizar la atrocidad que supone esta parte represiva. Y por eso, en los últimos tiempos hemos analizado, pues desde lugares como Valencia, Barcelona, Madrid especialmente, el papel de los centros de internamiento como cárceles racistas que suponen un nivel de brutalidad contra la población migrante que supongo que conocéis, con muertes dentro de los CIE, con condiciones completamente atroces. Y luego también en los últimos tiempos hemos analizado el mecanismo de los vuelos de deportación conectado a las redadas racistas, porque hemos descubierto, digamos, que las redadas racistas ya no son solo redadas indiscriminadas en busca de cualquier migrante, sino que se producen operativos policiales que vinculan redadas concretas con vuelos de deportación. Es decir, que si el 25 de febrero hubo un vuelo de deportación a Senegal y Nigeria, que es un dato cierto, no es un ejemplo real, en los días y semanas previas a ese vuelo, las brigadas de extranjería tenían órdenes expresas de cazar población nigeriana y senegalesa para llenar esos aviones. Y que, teniendo en cuenta que se producen aproximadamente 150 vuelos de deportación especiales cada año, os podéis imaginar el carácter de estas verdaderas cazas de migrantes que en el libro de Paremos los vuelos hemos comparado con el burocratismo de un Eichmann en Austria en los años 30 deportando judíos, no tanto porque las deportaciones actuales queramos, digamos, decir que son nazis, sino al revés, el razonamiento es al revés, es la burocracia de Estado para cometer atrocidades no es exclusiva del nazismo, sino que en los estados capitalistas actuales hay una capacidad de generar grandes burocracias, grandes cadenas de complicidades para generar cosas como las deportaciones de miles de personas a través de mecanismos brutales. Si queréis ahora en el debate podemos entrar más en detalle en lo que son los vuelos de deportación y lo que es también la campaña de boicot a las empresas Air Europa y Swift Air, que son las dos empresas aéreas que han firmado dos contratos, uno de 24 millones de euros hasta este año y otro de 11 millones de euros más hasta el año que viene, para monopolizar los vuelos especiales de deportación. Y también podemos entrar en el detalle de cuáles son los mecanismos de resistencia que proponemos desde la campaña de los vuelos, además del boicot, pues la posibilidad de parar deportaciones cuando se producen no en vuelos especiales, sino en vuelos comerciales. Os dije que no iba a hablar corto, lo he cumplido, pero creo que ahora ya toca que seáis vosotros las que propongáis que profundicemos en lo que consideréis o que polemicemos, debatamos o resolvamos cualquier duda que tengáis. Gracias. Bueno, pues si nadie va a decir nada, pues para que no te quedes en blanco. No, bueno, tranqui, sin prisa. Porque me parece interesante. Yo que vivo esto desde la perspectiva de las que estamos junto a las personas extranjeras, que yo soy abogada, entonces en el tema del derecho, una de las cosas que a mí más me parece dificultoso dentro del análisis, que efectivamente me parece redondo y muy interesante, y que a la sociedad civil normalizada, por decirlo de alguna manera, incluso a la no concienciada o a la no más militante, le puede costar más entender. No es tanto, porque creo que organizarnos para o en contra de la represión, entender mis palabras es relativamente sencillo, ¿no? Porque casi todo el mundo estará de acuerdo, casi, en que hay ciertas cosas de maltrato que no están bien. Diciéndolo muy simplemente, ¿no? Pero a mí lo que me parece más complejo dentro de este discurso es precisamente dar claridad o poner el foco en la limitación que supone para las personas extranjeras, porque lo vivimos, yo ahora estaba escuchándote y estaba viendo personas que dentro del marasmo y de la burocratización, que es una especie de, bueno, no es una trampa enorme desde la administración para las personas extranjeras que están absolutamente deseosas, pero a unos niveles de sacrificio personal por conseguir aquello que los identifica como seres humanos, que es su tarjetita, la vinculación con el trabajo, la necesidad de la residencia,
o de mantenimiento de la residencia, el desespero. Es decir, yo he tenido situaciones en las que las personas han venido y te dicen, me voy porque ya no aguanto más, porque ya no sé qué hacer. Llevo, yo qué sé, 12 años en el Estado español, de los cuales 7 he tenido residencia y trabajo. En la última renovación no cotice suficiente, por ejemplo, es un núcleo familiar del que dependen 4 o 5 personas más, porque la residencia de los hijos dependen desde el padre o de la madre. Y bueno, en esta vorágine, la trampa de la administración, la trampa de la burocratización de la vida de estas personas es algo que ni siquiera las personas ajenas a esto o los profesionales que están cercanos o los militantes o gente que está cercana, yo creo que este punto de vista es el más complejo de entender y sobre todo de denunciar. Es decir, la represión es más sencilla de ver, la represión sin palos, pero en verdad que es el condicionante de las vidas de estas personas, yo creo que es lo más difícil para ellas y para nosotras también, ¿no? A mí de todo creo que este punto, que es lo que muchas veces una pensando en su día a día lo siente así, ¿no? Es decir, la trampa de un sistema que no te deja funcionar y que te asfixia. Y la sensación de asfixia es que, bueno, claro, que es real, ¿no? Pues el desespero de las personas que incluso han llegado a decir, en esta época, por ejemplo, de tanta crisis económica, que quieren marcharse y no tienen ni dinero para... Y a mí muchas veces me han planteado, me voy a la policía para que me expulsen. Porque es que no es tan sencillo. Es que no decides tú que vas allí y te van a expulsar, ¿no? Y yo creo que este otro aspecto, esta otra parte del discurso, me parece que en los colectivos, en los espacios de lucha, no hacemos, o por lo menos desde mi perspectiva, no hacemos tanto hincapié como la fuerza que tiene y la justificación que da a todo lo demás. Quería preguntar si alguien sabe algo más concretamente sobre la información que apareció publicada en el Diagonal hace 15 días, de que el gobierno actual de Grecia había cerrado los CIE y los centros de internamiento temprano. Porque me imagino que la Unión Europea no tardará mucho en pensar cómo sancionar a Grecia, ya que esas fronteras no son solamente griegas, son fronteras europeas. Las Canarias. Vamos apuntándonos como para comentaros, pero para que no vuelva la palabra tan rápido a la mesa, bueno, no sé, tú quieres entrarle pero si hay más gente que quiera hablar, luego recogemos así como... Luego una cosa, al hilo de lo que decía ella... Espera un segundo, que com graven això, no amplifica, però per la gravació sí que serveix, com és inalàmplic, així anem passant a la gent que vulgui intervindre. Al hilo de lo que decía la compañera, me parece... ¿Hola? No, que no amplifica, Ah, vale, ok. No, que estoy de acuerdo, me parece un tema brutal, poco tratado desde los colectivos, y además me parece también los matices que encuentras de políticas migratorias del Estado en la administrativización de la vida de las personas, ¿no? Por ejemplo, en materia de nacionalidad, unas pues mucho más afectadas o con más facilidades a la hora de obtener permisos de residencia, o parejas, de hecho, por ejemplo, de determinadas nacionalidades que no interesan, entonces por sistema no pueden obtener el permiso de residencia como familiar de comunitario, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo se van viendo también en esa materia que está poco trabajada, creo, desde los colectivos, pues los detalles crueles de la política migratoria del Estado español, ¿no? Bueno, mientras aparecen otras palabras, sí que quería hacer un par de comentarios. A la pregunta concreta de Grecia, la verdad es que yo no tengo una información así como muy exhaustiva, pero sí que he ido siguiendo así como las noticias que han ido saliendo. La verdad es que en primer lugar, digamos que Syriza pactase con un partido, digamos, de la derecha nacionalista griega con posiciones bastante xenófobas, pues era algo bastante inquietante. Y yo, por lo que tengo entendido, esta reforma de los centros de internamiento de extranjeros en Grecia, digamos que por lo que ya te digo, por lo que dice
las noticias que han aparecido no es tanto el cierre definitivo de los centros de internamiento, sino que es la puesta en libertad de aquellas personas que no tienen una orden de expulsión. Al parecer, en el sistema de internamiento de Grecia, pues había un montón de migrantes detenidos y detenidas, y que no era necesario que tuviesen una orden de expulsión para que estuviesen detenidas en un CIE. ¿Cómo? Bueno, sí. Vale, pero en el caso griego ni siquiera tenía ningún expediente iniciado, ¿no? Entonces la promesa, digamos, de Syriza era como reducir el número de internos y acotarlo por solo a los que tenían una orden de expulsión, y de ese modo se han ido produciendo, digamos, liberaciones progresivas de gente que estaba en los CIE, pero que no es una propuesta, por lo menos a la altura de hoy, de cierre definitivo de los CIE o de cierre total de los internamientos de migrantes. Esa es también el hecho de que parecía que había como personas en los centros de internamiento con un perfil de personas refugiadas que podían acceder al asilo político. Entonces Syriza como que se comprometía a que fuese pues más sencillo el acceso al asilo para esas personas, ¿no? Y luego con las últimas muertes en el Mediterráneo de estos días pasados, también he leído como que había una crítica o un conflicto interno, porque este partido, no sé cómo se llama el partido que pactó con Syriza para formar gobierno. ANEL. ¿Cómo? ANEL, pues empezaba, digamos, a criticar a su socio de gobierno por las medidas que aflojaban el control de la política migratoria, ¿no? Yo la verdad es que no estoy muy esperanzado en que haya una transformación radical de la política migratoria en Grecia así a medio plazo. Lo dudo mucho, la verdad, porque no creo que esté en la mano de... Bueno, o sea, yo pienso que la situación de las migrantes en Grecia era, ¿no?, como mucho peor de lo que podemos encontrar aquí, con lo cual, como este enfoque mediático atiende más a una situación local de Grecia, ¿no? Entonces, en cuanto a Grecia, seguramente la situación de las personas que están internadas en esos centros de internamiento, esos campos como esos centros más bien de concentración, porque ni siquiera tendrían una razón, más bien solo a estar en territorio sin tener ningún tipo de residencia, con lo cual, o sea, si lo miras desde una manera muy local, seguramente se puede ver una mejora, ¿no?, de la situación local, pero yo lo veo más como un acercamiento. O sea, lo veo como un acercamiento a lo que se está dando aquí, que es que tú puedas, evidentemente, cerrar las personas cuando tengan un procedimiento iniciado o lo que fuera. A esas personas que liberan, eso sí, ¿no?, se preveía como poder darles la residencia de 6 meses, o sea, como permitirles estar regularmente en Grecia 6 meses, y esas personas se tendrían que buscar la vida o ya irse o quedarse, pero bueno, a los 6 meses volverán a estar en la misma situación donde se les podrá, yo que sé, imponer el procedimiento de expulsión, etcétera, etcétera. Podrán volver a caer en el centro de internamiento. De todas formas, es verdad que las fronteras de Grecia no son suyas, ¿no?, como quien dice así, pero es que la directiva europea es una directiva que regula más bien la expulsión. O sea, quiero decir que la directiva europea prevé que tú puedas no tener centros de internamiento, que si hay voluntad política se podría dar. Aún y todo no solucionaríamos el problema de la expulsión, porque la realidad es que la directiva regula más bien la expulsión que el internamiento. Lo único que te dice es que tú te has de poner de acuerdo y ponerlo en papel, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, ahí está, ahí lo dejo. Y luego, respecto a las otras dos intervenciones, precisamente suscribo lo que estáis planteando. De hecho el esquema también pretende como dar visibilidad a esta parte más administrativa del control migratorio, y también os quería compartir que una de las reflexiones que hacíamos en el encuentro estatal de cierre de los CIE es también que al querer, digamos, profundizar en la perspectiva feminista del análisis de las migraciones y también en la práctica política de apoyo mutuo en torno a las mujeres migrantes, veíamos que el fijarnos demasiado en exclusiva en la parte final, digamos, en la parte más violenta y represiva de la política migratoria, que es la parte de la derecha del esquema, en ella, digamos, las víctimas fundamentales de esta política represiva, en términos estadísticos, son hombres. Hay un porcentaje de mujeres, pero sobre todo son hombres, ¿no? Y eso tiene que ver también con la visibilidad, invisibilidad
de hombres y mujeres migrantes en el territorio, ¿no? Por ejemplo, el colectivo más sobrevisibilizado para bien y para mal ha sido el colectivo de manteros, que es un colectivo masculino, ¿no? Un colectivo que, digo, para mal está sobrevisibilizado porque son los primeros que han recibido la represión policial, la criminalización por el top manta, las redadas de la policía local y nacional y todo esto, ¿no? Digo que sobrevisibilizados para mal y sobrevisibilizados para bien, porque también, como son las personas más accesibles, son las que más muestras de solidaridad y de apoyo han recibido por las redes antirracistas, que enseguida han tejido con los manteros iniciativas de resistencia, ¿no? Y en el otro extremo estarían mujeres migrantes, como por ejemplo las trabajadoras internas, que prácticamente no ven la luz y por tanto están radicalmente invisibilizadas y tienen mucha menos acceso y capacidad para encontrar apoyos, resistencias en común con gente autóctona o con gente migrante para resistir a la ley de extranjería, ¿no? Probablemente en sus espacios de curro sea mucho más difícil también que sufran una redada, mucho más difícil que lo que puede ser un mantero, ¿no? Pero muchas mujeres migrantes sufren esa represión, digamos, vamos a decir, de más baja intensidad o represión administrativa, que es todo el conglomerado de permisos de residencia de carácter temporal vinculados a tener un contrato de trabajo, cotizar a la seguridad social, etcétera, etcétera, además con toda la arbitrariedad administrativa que se genera, con todas esas desigualdades en el acceso a la nacionalidad que estabas comentando tú, y que creo que también hacen una especie de selección de migrantes en función de sus orígenes, y que crean una especie de cadena administrativa que hemos llamado como un proceso de eternización del desarraigo, de personas que cuando llegan aquí, como por el propio hecho migrantes, también un hecho de desarraigo, pues no tienen redes familiares, sociales en las que apoyarse, y por tanto están en una situación mucho más precaria y mucho más débil, por ejemplo, para acceder a un contrato de trabajo, pero que a través de este mecanismo de los permisos de renovación lo que provocan es eternizar esa situación de desarraigo, porque 7, 8 años después, o 10 o 12 años, cuando, si no hubiese este sistema tan perverso, esas personas podrían estar más asentadas en el territorio del Estado y con menos dosis de vulnerabilidad, lo que hace este sistema es perpetuar, prolongar la vulnerabilidad y que estén en una situación de inseguridad jurídica y social permanente. Y de cuestionamiento, siempre están en línea. O sea, un ciudadano cualquiera va a la administración y está en desventaja, siempre, vamos, porque siempre el aparato te come. Pero una persona extranjera que tiene que enfrentarse cada X tiempo, y no es mucho el tiempo, a la administración y a los vaivenes de la oficina de extranjeros de esta ciudad, por ejemplo, que un mes te dice unos criterios, al mes siguiente o a los 2 meses aplican otro, pero no te lo dicen. La vulnerabilidad de estas personas es absoluta, la obligatoriedad de remitirlas luego al ámbito judicial, con lo que ha supuesto siempre un alargamiento de todo su proceso, cuando el colapso teórico de los tribunales, aquello de estás recurriendo un permiso de residencia, una renovación de un permiso de residencia en el año 2009 y el juicio lo tiene en el 2013, y cuando igual le dan la razón, le dan por el año que le quedaba y los tres, bueno, quiero decir, una especie de... Es una tela de araña tan grande. Para la gente que no estáis familiarizadas con la política de extranjería, digo así rápidamente para que os hagáis una idea, una persona que entra clandestina en el Estado español tiene que estar al menos 3 años sin papeles. Y 3 años después tendrá la oportunidad de acceder a los papeles siempre que no tenga antecedentes penales en su país de origen ni aquí. Demuestre que lleva 3 años seguidos residiendo en el Estado español y, última condición y la más jodida de todas, por razones obvias, presente un contrato de trabajo de 1 año de duración y de jornada completa o de salario suficiente para cubrir sus necesidades según el Estado, ¿no? Si te conceden ese permiso de residencia, tendrá un año de duración, es el permiso de residencia inicial. Y 1 año después tendrás que volver a pasar por el mismo filtro, presentar tus antecedentes penales, presentar el contrato de trabajo y además haber cotizado a la Seguridad Social al menos el 50% del periodo ese de 1 año que tuviste la primera residencia. Entonces te concederán 2 años más. 2 años después tendrás que pasar un nuevo filtro para presentar de nuevo tu contrato de trabajo y haber cotizado 1 año de los 2 de la residencia anterior. Y te darán 2 años más. Y después de los 2 años podrás tener acceso, también bajo estas condiciones, al permiso de larga duración, que dura 5 años más. Es decir, para llegar al permiso de larga duración
En el mejor de los casos, la persona migrante tendrá que haber pasado 8 años desde que entró en el territorio, y normalmente son muchos más. Si en alguno de estos escalones no cumples las condiciones, caes en la llamada clandestinidad sobrevenida, es verdad, te quedas sin papeles y tienes que volver a iniciar el periplo desde el principio. De ese modo nos encontramos a gente que es expulsada en vuelos de deportación. Una de las fuentes principales para la denuncia de los vuelos de deportación ha sido llamadas telefónicas internacionales que hemos hecho a Colombia, a Ecuador, Senegal, Nigeria, Marruecos, a gente que ha sido recién deportada y que nos han pasado el teléfono de sus familias en el lugar de destino del vuelo, y hemos hablado con gente que es deportada después de estar aquí no 3, 5, 8 años, sino 21 años, 18 años en el Estado español, y que son deportadas por haber perdido los papeles por alguna de estas razones, por haber tenido un antecedente penal o por no haber podido avanzar en la cadena de renovaciones de permisos temporales. Creo que ahí hay que tener muy en cuenta que esas personas a lo largo de esos años han ido formando familias, han tenido hijos, hijas. Entonces nos encontramos muchas veces con que las personas deportadas están dejando aquí de pronto una hija, de pronto una mujer, de pronto se desestructura la familia completamente, no se tiene en cuenta, no le preguntan. ¿Tu compañera tiene permiso de residencia? ¿Tienes una hija con permiso de residencia? Entonces te quedas, no, entonces te subes al avión y te vas. Yo tengo una pregunta, porque yo del tema no estoy así muy puesta. Simplemente como duda. Por ejemplo, el caso que estabas exponiendo ahora. Es decir, una persona que está en ese proceso, que lleva a lo mejor 6 años, ¿no? Ya ha pasado la primera criba de los 2 añitos más o lo que sea. ¿Afecta para algo? O sea, solo te preguntan por ti, o si yo, por ejemplo, tengo un hijo que ha nacido aquí, importa, se tiene en cuenta, por ejemplo, si mi hijo ha nacido aquí porque llevo aquí muchos años, ¿cambia algo a la hora de si yo me voy a ir o no? ¿La familia se tiene en cuenta en eso o nada? Bueno, la casuística es compleja, miro para las abogadas, porque es compleja, pero si queréis contestar así como de manera más precisa, pero claro, digamos, para empezar, el acceso a los papeles depende, porque también es verdad que hay acceso a los papeles por reagrupación familiar también en ocasiones, ¿no? Entonces que una persona reagrupa, aunque esa reagrupación familiar se ha visto restringida a través de las diferentes reformas de la ley de extranjería, pero así en el ejemplo que estás poniendo tú, alguien que está renovando sus papeles por tener un hijo o una hija aquí no alcanza ningún derecho añadido, sino que sigue en la misma cadena y puede ser deportada y dejando aquí a su hijo o a su hija. Quiero decir que las prácticas son perversas, pero en la teoría se contempla. O sea, quiero decir que si tú has tenido una regularidad, quiero decir, y estás en la irregularidad sobrevenida y tú tienes un hijo aquí, hay un derecho, sobre todo contemplado, bueno, ya lo dirán, pero contemplado en el Convenio de Derechos Humanos Europeo, que dice que tú tienes derecho a estar en familia, y si tu hijo va a quedarse aquí, o hija, sobre todo si es menor de edad. Si es mayor de edad, yo creo que entraríamos en otra dimensión, pero sí que hemos conseguido parar deportaciones alegando descendencia y aquí en el territorio. Pero se ha de currar, quiero decir, no es un tema que digan, bueno, tiene un hijo, entonces no le voy a enviar, y sí que entra en juego si tienes antecedentes penales o no, bla bla bla, pero sí que es una cosa que tú puedes alegar. De todos modos hay que tener en cuenta que es todo tan cruel, el sistema es tan cruel, que si la ley, lo que dice, ¿no? Lo que te decía el compañero, si tienes una hija aquí por ser madre de esa niña, te van a dar papeles, ¿vale? Pero luego hay una serie de reglamentos internos en la oficina de extranjeros que si a esa persona le dieron un permiso de residencia, que se supone que se lo dan porque tiene esa niña, luego hay jefes de oficinas de extranjeros que tienen sus propios reglamentos internos, y yo me he encontrado muchas veces con que te dice, bueno, pero es que si no cotizó, ¿qué seguridad tengo yo de que esta madre quiere mantener a su hijo? O de que esta madre se buscó la vida, ¿qué seguridad tengo? Si en tanto tiempo no cotizó, ¿sabes?
esos reglamentos internos con los que luego o te dicen, es que como vino de Madrid, la orden de que a partir de ahora, lo que decía la compañera, ¿no? De un mes al otro, en 15 días. Es que, no sé cómo decirlo. El grado de esquizofrenia, porque no es otra cosa administrativa, de las personas extranjeras en este país a nivel de tramitación, y yo no conozco mucho esa fase, ¿vale? Pero es una locura. Por lo que decías, si la frase es, tengo un hijo que ha nacido, una hija que yo, que soy extranjera, nacido en el Estado español, me vincula, depende. Por regla general, no, quiero decir, porque no es lo mismo, por ejemplo, un niño o una niña nacido en el Estado español no tiene nacionalidad española, depende. No, porque hay una forma de adquirir la nacionalidad que es un rollo de derecho, pero el jus sanguinis, yo soy española y le doy mi nacionalidad a mi hija para aquí o para en Guatemala o en el Senegal, pero jus soli, que es el derecho de suelo, yo adquiero la nacionalidad española si nazco en el Estado español. Depende del origen de la mamá o del papá, tienes nacionalidad o no, vale, da igual. Este rollo es porque no es lo mismo, lo que la compañera decía, sacaron una reforma de la ley de extranjería, en teoría para darle salida a las mamás de nenes y nenas españolas. Y entonces inventaron una cosa que era un permiso de residencia extraordinario por el hecho de ser papá o mamá de una persona extranjera, sin necesidad de trabajo. Dentro de los requisitos que ha dicho el compañero, no te exigían ni trabajo ni te exigían tiempo. Era el requisito de ser mamá o papá de niño español. Pero eso te dura un año y tiene todos los problemas que dice la compañera, y a nivel judicial también luego a la hora de renovar hay tantas interpretaciones como tribunales. En Valencia hay 6 contenciosos, 6 tribunales de contencioso, y ha habido momentos en que cada uno tenía un criterio. Y después tenemos un Tribunal Superior de Justicia que es de los peores del Estado español a nivel de interpretación en extranjería, aquí en Valencia, desgraciadamente. Entonces, que tengas un nene o una nena nacida en España implica que no... Es que a mí esto me han preguntado muchas veces las personas, porque es un dicho de calle que se cree. No, es que no me van a expulsar porque tengo 3 hijos españoles. No, perdona, da igual. O sea, no da igual. Esto me lo decía un chico colombiano que llega aquí regularizado por la mamá, que tiene permiso de residencia hasta los 18, empieza a lo pierde por una historia de sus padres y empieza a tener pequeñas cosas penales. Se le acumulan 4 procedimientos penales y está en la cárcel. Chico colombiano de 22 años con 4 hijos españoles, porque su compañera es española, pero está en prisión. Y hay que pelearse, como decía la compañera, que no lo expulsen. 2 veces le hemos parado la expulsión a este chaval, pero no es automático, ¿eh? En la extranjería, desde luego, en mi experiencia, y a nivel de casuística, es tan amplia como colores tiene el arco iris, vamos. Sí, en estas llamadas internacionales a gente deportada, recién deportada, los ejemplos de gente que es deportada y que tiene aquí familia, hijos, hijas, que su compa está embarazada y le deportan, así vamos. Fíjate hasta qué grado llega la crueldad con la inmigración, que hubo un periodo en que a los niños bolivianos no les daban la nacionalidad de sus madres o de sus padres. Entonces el Estado español daba la nacionalidad a esas niñas o niños que nacían aquí. Como hubo un cambio de la ley y Bolivia ahora sí otorga esa nacionalidad, el Estado español lo que hizo fue enviar una carta a cada una de esas madres o a cada uno de esos padres que sus hijos tenían la nacionalidad española para que se presentaran, porque esa nacionalidad se les quitó. ¿Se les quitó? No les daban a elegir, ni siquiera. No, les quitaron la nacionalidad española y señoras, señores, ustedes ahora tienen la obligación de ir a su consulado a pedir la nacionalidad que le corresponde a su hijo porque es boliviano. A mí me llegó una chica el otro día, por ejemplo, que me dijo, es que todavía no he tenido tiempo de ir al consulado y ya le quitaron la nacionalidad española. Y le digo, lo tienes apátrida y si tienes un problema o si tu niño tal. Dice, sí, Rosario, pero ¿sabes lo que pasa? Claro, todo cuesta dinero, ¿no? Tengo que pedir a mi país el papel tal, el certificado cual, el tal, el no sé qué. Y a los niños les quitaron la nacionalidad española. Otro elemento brutal que se ha tocado un poco colateral es el tema de la buena conducta, porque hablábamos del miedo constante con cotizar, etcétera, etcétera, pero no tengas jamás un problema con la ley, porque la pena de destierro, yo vengo de Barcelona y allí por lo menos la Fiscalía, el criterio es automático. O sea, artículo 89 del Código Penal, cualquier pena inferior a 6 años sustituida por expulsión. Eso significa pena de 3 meses de prisión, es decir, me pilla la policía un día conduciendo sin carnet de conducir,
Llevo 20 años viviendo en España, tengo familia, expulsión. Sí, comentario iba a decir que iba a dedicar unos minutos antes de que hagamos ese descanso para hablar específicamente del tema de menores, al tema de la campaña de los vuelos de deportación y de boicot. Y creo que lo que estás diciendo me da pie a hacer este comentario. Claro, las deportaciones de migrantes en un 20% de los casos se producen desde las cárceles. Aproximadamente 2.000 y pico personas en los últimos datos que tenemos al año son deportadas desde cárceles. Unas 4.000 son deportadas desde los centros de internamiento de extranjeros y una cantidad incluso superior a esta de creo ¿cómo? Como del 40% de las deportaciones se produce a través de las llamadas deportaciones express, que son deportaciones que se realizan sin entrar en el centro de internamiento ni por supuesto sin entrar en la cárcel, sino aprovechando los 3 días de calabozo, las 72 horas de permanencia en calabozo de las personas detenidas, y digamos que se las detiene justo las 72 horas previas a un vuelo de deportación para que la policía les meta dentro sin necesidad de mandarles a un centro de internamiento. Esto es un poco rollo, un poco complejo de explicar. Las personas que son detenidas normalmente se les lleva a un centro de internamiento para deportarlas. En el centro de internamiento pueden estar hasta 60 días, pero claro, para poder meterlas en un centro de internamiento necesitan que un juez o una jueza digamos que apoye, digamos que se la interne, ¿no? Entonces la policía muchas veces, pensando que quizás el juez o la jueza no les va a internar, o incluso en casos en que el juez y la jueza efectivamente no les interna, les vuelven a detener o los detienen directamente para utilizar esas 72 horas para expulsarles sin necesidad de ninguna orden judicial añadida, ¿no? En todo caso, como digo, es cárceles, CIES y redadas y deportaciones express pasando por el calabozo son las formas de deportar a la gente, ¿no? Entonces, en la campaña de los vuelos de deportación llamamos la atención sobre esto que estaba diciendo el compa, que es que el Ministerio de Interior acuñó un término que es el de las expulsiones cualificadas. Las expulsiones cualificadas se supone que son las expulsiones a aquellos migrantes que tienen antecedentes penales. O policiales en algunos casos. Sí, o sea, lo que plantean al decir que hay expulsiones cualificadas para quien tiene antecedentes penales y expulsiones no cualificadas para quien no los tiene, es como una separación entre la chusma migrante delincuente y la que no lo es, ¿no? Luego vemos que dentro de las personas que se les dice que tienen una expulsión cualificada, por un lado, a veces no tienen antecedentes penales, sino que lo que tienen es algo que es un término completamente ajurídico en un Estado de Derecho, que es tener antecedentes policiales, que no sabemos muy bien qué es eso, de tener antecedentes policiales, pero se utiliza ese argumento para meterlo en el mismo saco, ¿no? Es decir, la definición de qué es una expulsión cualificada se ha ido ensanchando o reinventando con el tiempo por parte del Ministerio de Interior. A veces ha sido a aquellos migrantes que cometían delitos de especial peligrosidad, como terrorismo, violencia de género, no sé qué tal. Otras veces ha sido a inmigrantes que tenían un antecedente penal de cualquier tipo, y otras veces ha sido pues a quien tenía un antecedente policial. La realidad es que se ensanchan y se manipulan las estadísticas para intentar decir que a la gente que se la deporta, como manera de justificarlo, es gente que tiene pues delitos y que por tanto debe ser esencialmente delincuente, ¿no? Se utiliza esa separación y bueno, desde la campaña por el cierre de los CIE, aparte de decir que ese discurso es falso, porque en la práctica no es así, también estamos obviamente en contra de que las personas tengan una triple condena: la condena carcelaria, la condena del internamiento y la condena de la deportación. La campaña contra las deportaciones apunta a una serie de empresas que monopolizan el negocio de las deportaciones. Hay dos compañías aéreas, Swifter y Air Europa, que realizan los vuelos de deportación. Swifter, que tiene aviones de pequeño tamaño, deporta a migrantes a Marruecos, fundamentalmente vía Melilla, o a través de Jerez de la Frontera aterrizan los aviones y cruzan en ferry a la frontera de Ceuta para volver a expulsar a inmigrantes marroquíes. Mientras que Air Europa se encarga de los grandes vuelos, grandes aviones que hacen vuelos a África subsahariana, a países de América Latina, a países de Europa del Este e incluso a algunos países asiáticos. El contenido de la campaña consiste en pedir el boicot para estas empresas y concretamente en el caso de Air Europa pedir el boicot para todo el grupo Globalia. Globalia es un conglomerado turístico del que es dueño Juan José Hidalgo, un empresario de Salamanca
y muy bien relacionado con ministerios gubernamentales y que ha adquirido varios contratos gubernamentales en los últimos tiempos. Y, curiosamente, el mes siguiente a la firma del contrato de las deportaciones, el exministro de Aznar, Abel Matutes, compró el 5% del Grupo Globalia. Este hombre, que es también dueño de Ibiza, pues es también dueño de parte de Globalia. Curiosamente, Juan José Hidalgo y Abel Matutes se caracterizan por ganar grandes plusvalías a través del negocio del turismo, ¿no? Como decíamos antes, de la movilidad no forzada, sino de la movilidad voluntaria, en muchos casos con trayectos turísticos que se coinciden, digamos, sospechosamente con las rutas del turismo sexual, por ejemplo. De alguna manera han ganado millones de euros a través de desplazar a millones y millones de turistas en sus aviones, y ahora recogen las migajas de los vuelos de la movilidad forzada, firmando estos contratos monopolísticos que hacen que lleven a cabo todos estos vuelos. Los vuelos de deportación especiales, que son los que monopolizan Air Europa y Swiftair, requieren una serie de mecanismos de organización que decía antes y comparaba antes con Eichmann en términos históricos, porque, claro, supone que la Brigada de Extranjería y Fronteras en Madrid, la Comisaría Central de Extranjería y Fronteras, tendrá que calcular cuánta gente, por ejemplo, de Senegal y Nigeria, en el caso de que sea un vuelo a esos países, cuánta gente tiene deportable en los CIE y en las cárceles. Y una vez que calcula eso, dirá, pues todavía tengo 25 plazas libres. Entonces da órdenes a todas las brigadas de extranjería para capturar a migrantes en los días previos para llenar ese avión. Tenemos testimonios que cuentan cómo se lleva a los y las migrantes, que les pillan enredadas a la puerta de casa, yendo a comprar el pan, a la puerta de las escuelas, en los locutorios, o que incluso se les llama a extranjería con cualquier excusa para detenerles allí mismo, y se les lleva a una sala especial, generalmente en Barajas, también en el Prat, y la proporción de migrantes y escoltas es la siguiente. En un vuelo a Colombia y Ecuador, del que tenemos los datos precisos, había 91 personas deportadas, 145 policías. Esta es la proporción. Se les lleva a una zona apartada del aeropuerto. En esta sala de espera suelen ir generalmente esposados o embridados, con casi 2 policías por persona, y tenemos testimonios de desnudos integrales a la salida del CIE o a la salida de la cárcel o en el propio aeropuerto, y tenemos testimonios de gente que trata de resistirse tirándose al suelo al subir al avión y reciben verdaderas palizas. Tenemos testimonios de cómo dentro del avión se les inyecta sedantes, un montón de testimonios que tienen que ver, por cierto, con un protocolo para las deportaciones que se firmó en el año 2007 y que firmó precisamente Rubalcaba como ministro de Interior, porque en el año 2007 Osamuya Ipitañi, un chico nigeriano, murió asfixiado en una deportación por la mordaza policial que le pusieron 2 agentes, 2 escoltas, y que tuvieron que pagar en un juicio una multa de 600 euros por la muerte de Osamuyi, porque el juez dijo que la causa de su muerte pues tenía que ver con múltiples factores y no con la mordaza. El caso es que después de su muerte se firma este protocolo, supuestamente para defender los derechos de las personas deportadas, y sin embargo este protocolo es una enumeración obscena de instrumentos represivos autorizados, hasta el punto de que el protocolo tiene un tono tan crudo que dice en 2 ocasiones, recuerda a los escoltas que no deben atentar contra las constantes vitales de los repatriados. Este protocolo es el que rige los vuelos de deportación especiales, pero rige también los vuelos de deportación comerciales, que es que cualquiera que vaya a un vuelo turístico regular puede coincidir que en la parte trasera del avión, lo más oculto posible, un par de escoltas se lleven a una persona migrante aprovechando el vuelo comercial. Entonces la campaña tiene también el contenido de pedirle a la gente que viaja en avión pues que esté pendiente, que se fije si en la parte trasera de los aviones se llevan a alguna persona deportada, y que se ejerza una resistencia y una solidaridad que en principio cuando es de baja intensidad, simplemente pues negarse a sentarse en tu asiento, negarte a ponerte el cinturón de seguridad, buscar complicidades con otra gente del pasaje para decir que no ocupáis vuestros lugares hasta que esa persona sea sacada del avión. Se han parado muchas deportaciones de esta manera, las han parado los propios migrantes resistiéndose, o precisamente la solidaridad del pasaje, porque en el avión el máximo responsable es el comandante o la comandante del vuelo, y por tanto la policía no tiene autoridad, y si el comandante del vuelo considera que no hay seguridad en el avión, puede pedir que esa persona se le baje. Se ha conseguido en múltiples ocasiones, y por eso animamos a la gente a que
a que se mueva en este sentido. También sabiendo que precisamente porque hay más posibilidades de abortar la deportación, la policía actúa con más violencia todavía. Tenemos testimonios de camisas de fuerza, bolas de goma en la boca para que la gente no pueda gritar, por supuesto también sedaciones, palizas, y de hecho muchos y muchas migrantes se resisten a la salida del CIE o de la cárcel cuando van a ser deportadas en un vuelo comercial y reciben palizas tan grandes que a veces precisamente la deportación se para porque, digamos, la persona migrante está en unas condiciones tan maltrecha, tan golpeada, tan torturada, que el comandante del vuelo decide que no está en condiciones de viajar o directamente por motivos médicos ni siquiera le llegan a introducir en el avión, ¿no? Pero hay datos que dicen que desde el año 2011 se han parado 4.000 y pico deportaciones en vuelos comerciales, a veces por razones burocráticas, a veces por razones de resistencia de la persona o a veces por solidaridades de la peña. Así que esos serían los dos contenidos de la campaña: solidaridad en los vuelos comerciales con las personas deportadas y boicot a Air Europa, Swiftair, Alcon Viajes, Viajes Ecuador, Travelplan, BeLife y las otras empresas que forman parte del grupo Globalia, que aparecen en el libro de Paremos los Vuelos, que está aquí en la muestra y que también está colgado en internet para quien no lo pueda pillar. Y bueno, también animaros, si os apetece, pues a hacer acciones contra la compañía Air Europa, pues en los aeropuertos o en las oficinas de estas agencias de viaje. La campaña a lo largo y ancho del territorio del Estado pues ha hecho diferentes acciones. Cada colectivo pues considerará en qué condiciones quiere hacerlas para denunciar el sucio negocio en el que tienen metidas las manos. Y luego, que si alguien quiere ampliar la información, hay un blog de la campaña de vuelos que se llama stopdeportacion.wordpress.com y ahí podéis encontrar el link del libro, una serie de artículos que hemos ido escribiendo y recopilación de textos, artículos, historias que van saliendo relacionadas con el tema de la deportación. ¿Cómo se llama la página? stopdeportacion.wordpress.com. Aprovechando este momento de links, en la página de Cambalache, que también es localcambalache.org, también subimos los libros que tenemos que vender en papel porque es la forma de autofinanciarnos. Están subidos para descarga libre en localcambalache.org todos los textos de política migratoria. Había una intervención por ahí atrás, ¿no? Dentro de que los pasajeros podemos oponernos de algún modo a... Se ha visto también dentro de Aeropa si hay trabajadores que han sido sancionados precisamente por negarse a, por ejemplo, servir, yo que sé, azafatas de vuelo, mecánicos, etcétera. Si se han negado o han hecho presión de algún tipo y los superiores o directivos o no. Presión colectiva, que sepamos, no. Los pilotos de Air Europa, hemos hablado con varios y también con auxiliares de vuelo, y sí que han colaborado con la campaña en la medida que nos han filtrado información. Por eso sabemos que los pilotos de Air Europa no están obligados a hacer los vuelos de deportación, sino que los hacen de forma voluntaria. Es decir, no hay ningún sitio en el que se diga en el que se les dé un derecho a no hacerlos, pero en la práctica tienen la posibilidad de no hacerlos. Lo que nos explicaba un piloto es que, precisamente un piloto que hacía vuelos de deportación y que dejó de hacerlos, es que por el propio poder que tienen los pilotos en las compañías, pues si tú no quieres hacer vuelos de deportación, pues dices que no los quieres hacer y te los dejan de programar, porque además no les interesa entrar en esa movida, porque si tú eres un piloto y dices que no quieres hacerlo, si te lo programan igual, pues a lo mejor ese día te sientes mal y entonces tienen que buscar a última hora un sustituto, tienen un lío, no sé qué. Entonces directamente pues a aquellos pilotos que han dicho que no los quieren hacer, pues no se los programan y ya está. Los pilotos digamos que hacen vuelos de todo tipo y a veces les programan este tipo de vuelos. Como cobran también en función de las horas de vuelo y suelen ser vuelos de larga duración, pues tienen un suculento remuneración por hacerlos, y la mayor parte de ellos lo hacen. Recuerdo un piloto que nos contaba, para que os hagáis una idea,
que hizo un vuelo de deportación a Lagos, Nigeria, en el que el inspector de policía, que era el responsable del vuelo, llevaba un maletín de dinero adosado con unas esposas metálicas a su muñeca, y le explicaba, en medio de la camaradería esta que generaba el ser la tripulación y la policía, le explicaba que ese maletín era el dinero para negociar con las autoridades nigerianas la carga humana que llevaban en el avión, y que efectivamente cuando llegaron a Lagos, este inspector se juntó allí aparte con las autoridades nigerianas y decía que había que dejar más dinero o menos en función de si a la gente que dejaban era toda nigeriana o si también querían colar a gente de otra nacionalidad en la deportación a Nigeria, para que os hagáis una idea. Y luego la información que teníamos de los auxiliares de vuelo de Air Europa es que había 12 auxiliares de vuelo exclusivamente entrenados para vuelos de deportación. Entonces, al contrario que los pilotos, que a cualquiera le podía tocar, en el caso de los auxiliares, como que había 2 equipos de 6 personas, generalmente son 4 y sin embargo en estos vuelos son 6, que actuaban y estaban contratados exclusivamente para llevar a cabo estos vuelos. En el caso de Swifter me parece que no es así, que le puede tocar también a cualquier auxiliar de vuelo y que sus destinos están como mucho más restringidos a Jerez de la Frontera y Melilla, y también a transportes internos por dentro del Estado. Del Prat a Barajas hay un montón de vuelos que tienen que ver con reubicar a migrantes para su deportación. O sea, traslados entre CIS, vamos a decir. Sí, lo que estábamos pensando es hacer entonces ahora una pausa, no sé, de 15 o 20 minutos, sí, ¿no? Y luego retomar con el tema de los centros de menores y las migrantes dentro de los centros de menores, todo entramado del que se encargará Ainhoa.